tardes, Isabel. Bienvenida a Renacimiento. Es un placer tenerte con nosotros. Un placer, igualmente, gracias. Tenemos ganas de tener a alguien del mundo de la música y pues, qué mejor que empezar por una directora como tú. Que es ahora mismo de lo mejor que tenemos en nuestro país, y esto no es una forma de hablar, es realidad. O sea que muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias por tu palabra, la invitación que me habéis hecho y nada, vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo alguien llega a ser directora de orquesta? Bueno, es un camino súper diferente para cada director. De hecho, siempre lo comentamos los compañeros de la profesión, y es que cada uno hemos accedido a él de una forma totalmente diferente. Y cuando te preguntan músicos sobre cómo emprender el camino, yo me pongo tensa y digo, ¿cómo le recomiendo yo un camino a esta persona que me está preguntando sin decirle, mira, es que este es mi camino, a lo mejor el tuyo no es este? Y la verdad es que empiezo por ahí, a decirle, no hay un camino. El camino es cómo te llega la dirección, que en mi caso fue totalmente fortuito, fue inesperado, sin buscarlo. Nunca me había fijado en dirigir en una orquesta, ni me había fijado en el típico concierto de Año Nuevo en el director, no. Yo estaba en la banda de mi pueblo y era el único contacto con un director musical que tenía. Luego más tarde en el conservatorio, o sea que mi camino pues fue a los... ¿Qué años tendría? 17. A los 17 fue el primer contacto real con subirme a una tarima, que es donde el cuadradito, ¿no? Sí. Donde se sube el director, y en intentar dirigir ese fragmento que me sabía muy bien, porque lo había tocado 1000 veces con esa banda, que era la de mi pueblo, la de Águilas. Y bueno, eso fue un shock totalmente... Un Big Bang que creó todo lo que yo necesitaba en ese momento para cambiar mi camino, que era ser percusionista. Estaba estudiando la carrera de percusión y cambié totalmente mi vida hacia ahí, hacia la dirección. Pero muy joven, además, 17 años, me has dicho. Bueno, teniendo en cuenta que en Europa se empieza antes, tampoco tanto. Lo que pasa es que aquí en España la carrera es relativamente joven. No sé, me aventuro a decir que a lo mejor tiene 35 años más o menos, no más, la carrera. Luego sí que están profesores, puedes tomar clases particulares, pero reglada es más joven que en otros sitios y bueno, se suele pensar que un músico es mejor que tenga unas nociones musicales básicas en cuanto a carrera elemental, profesional y superior, que es como el cole, el instituto y la universidad. Y después de que acabes la universidad con un instrumento y hayas tenido la experiencia musical dentro de una orquesta, se suele pensar que es la mejor opción. Cuando ya seas músico, ya puedes ser director y empezar con esa carrera. Pero en otros países no se tiene esa idea. Y me parece muy interesante esta diferencia, porque realmente la dirección también tienes que tener una técnica física que tienes que adquirir, y cuanto más joven, mejor. Por ejemplo, uno de los directores más conocidos hoy en día, Klaus Makela, bueno, es que es titular ya de 3 orquestas top en el mundo porque empezó hiper joven y porque es un talento y porque ha trabajado muy duro. Bueno, él es uno entre todos, ¿no? No hay Klaus Makelas por el mundo, muchos. Pero eso, que empezó mucho más joven de lo que en España se suele empezar. Entonces, ya te digo, el camino es tan diverso entre personas, entre países, entre culturas, es muy diferente. Y para llegar ahí, empiezas estudiando música y lo empiezas como afición, o sí que desde pequeña te había gustado, tenías un poco esa vocación de querer ser percusionista, me dices. No. Es que fue todo fortuito, fue bueno, lo típico que tus padres te apuntan a la escuela de música del pueblo, mejor que estar quemando bidones por ahí, ¿no? Un extraescolar, oye, mejor esto que estar en la calle. Claro, mejor esto que estar haciendo el gamberro, ¿no? Entonces, pues empecé a los 5 años,
Y la percusión me vino también de manera... Es que ahora que estoy diciendo es mucha casualidad todo, ¿no? Pero está bien, tiene su magia también. Sí, tiene su punto bonito, ¿no? Bueno, yo lo he dicho en algún otro podcast, que el oído, el tímpano, me lo perforé de muy pequeñita. Y entonces hasta los 11 años yo tenía el tímpano perforado y soplar no le venía nada bien. Y el médico me dijo, cógete un instrumento que no haya que soplar ni que haya que... sí, soplar. Entonces, en mi escuela de música estaba la opción de instrumentos de viento, soplar, o percusión. Así que, percusión. Te dieron la elección hecha ya. Sí, ya no tuve que moverme demasiado. Y nada, pues me encantó porque aparte la percusión la conforman muchos instrumentos diferentes, pues la caja, los timbales, el xilófono, pandereta, batería, vibráfono, y no estabas quieto un momento. Y a mí esa actividad me enganchó y nada, y seguí por ese camino. Y la música me enamoró poco a poco porque todo lo que conllevaba estar en contacto con ella me traía cosas buenas. A lo mejor otra persona no te dice lo mismo, no le caló tanto, pero mis amigas eran de la escuela de música. La música que yo escucho normalmente me llegó en esa época porque el director de la banda joven de mi pueblo hacía unas selecciones para los conciertos que nos enganchaban a todos. Era muy variado también, los compañeros, los profes. Tuve suerte, la verdad. Fue muy bien todo. Entonces entiendo que un poco tu formación y todo va siendo muy paulatino, vas descubriendo la música. Quiero decir, no hay un fondo en realidad, vamos a decir, clásico, ¿no? Como hay otros que dicen, no, yo es que con 3 años ya escuchaba a Mozart, sino que es algo que tú vas descubriendo que incluso lo hace más interesante, ¿no? Porque seguramente mucha de la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no se ha atrevido a empezar, o muchos niños o niñas jóvenes, que piensen, bueno, si es que yo no sé de nada de música clásica, o sea, tú les dirías que no tengan miedo, ¿no? No, para nada. De hecho, conforme vas descubriendo tus inicios, se hacen como más mágicos también en el aspecto en el que mis padres, mi familia, nadie es músico. Ni era, ni de momento va a ser aparte de mí, ¿no? Y mi padre me decía que me ponían los cascos cuando yo tenía meses a la sexta de Beethoven. Yo no me acuerdo. No, entonces no te puedo decir, mira, me enganché a Beethoven porque me lo ponía mi padre con 3 meses, ¿no? No. Lo que recuerdo que sí fue un shock, y ahora seguimos por lo de que no tengan miedo, otro shock, otro golpe muy impactante, es cuando fui a ver El Rey León. La película del Rey León al cine fue primera película que fui en mi vida, en el 94, tenía muy poquitos añitos, creo que 5, puede ser. Me acuerdo de esa banda sonora, la música que acompañaba a la película, de Hans Zimmer, que ganó también un Oscar. Sí. Entonces, esa música, conforme iba pasando la sabana, iba pasando la lluvia, que si el ciclo de la vida, que si el padre, que si Simba se perdía llorando, que se había muerto el padre, todos esos sentimientos, la música los realzaba. Y es que yo me acuerdo de todo lo que me caló en ese momento. Y yo creo que a partir de ahí, algo sí que entendió dentro de mí, que la música valía para, por lo menos, que las cosas fueran más intensas, ¿no? Más miedo, más amor, más diversión, todo lo realzaba más. Y bueno, y esto viene a que la gente, si quiere estudiar música, que va a tener una vida más plena. Si quiere música rock, se puede meter en un grupo, que nunca es tarde para aprender a tocar. Se puede meter a estudiar música comúnmente llamada clásica, que es como la que estudiamos en las aulas de los conservatorios. Pero está todo enlazado, porque tú puedes tener una base clásica y luego puedes derivar pues, al jazz o puedes derivar al pop, y cuanto más, al final es más rico todo, ¿no? Y yo conozco gente... Yo tuve un alumno que tenía, 70 años y empezó a estudiar música con 70 años y era el que más ganas le ponía, era el que venía más estudiado porque valoraba las cosas más. Entonces, yo creo que hay que animar a la gente a que haga lo que le apetece hacer, o por lo menos probar. Sí, por lo menos que no se queden con las ganas de, oye, sí, que sí. Yo no lo he intentado, ya era tarde para mí. Sí. No es el caso.
Hablando de esto que me dices, lo tenía para luego, pero bueno, ya que has mencionado el tema, lo podemos sacar ahora, y es el tema de las bandas sonoras. Porque ahora hay un boom, desde hace unos años ya, con el tema de las bandas sonoras. Entonces, sí que nos encontramos o yo tengo la percepción de que nos encontramos con muchos directores o mucha gente, o profesores, gente de conservatorio, gente, podríamos decir, de una música un poco más clásica, o de un mundo más clásico, a la que a veces no le termina de convencer. Pero luego hay otra corriente que defiende que, bueno, que es una forma de que la gente encuentre un tipo de música y a partir de ahí vaya ampliando conocimiento. ¿En dónde te podríamos colocar a ti? Aquí hay como dos temas, ¿no? La música va mucho sobre gustos y luego la música bien hecha o no tan bien hecha. Es decir, hay música clásica de Mozart, por ejemplo, que es obrones, y luego hay otras obras de Mozart que no son tan buenas. Por Dios, sálveme el cielo de estar diciendo esto y que no me crucifiquen, me da igual, es verdad. Y luego hay música de cine, o música de videojuegos, música para audiovisual, que tienen la misma calidad, atención, la misma calidad, lo digo otra vez por si alguien no lo ha oído, que obras hechas para interpretarse en los escenarios con orquestas sinfónicas, como comúnmente llamamos clásicas, ¿no? Por ejemplo, John Williams. ¿Quién me niega a mí hoy que John Williams no es el compositor del siglo XX? Y XXI casi, porque el hombre ya tiene mucha edad. Casi abarca ya los dos siglos. Entonces, bueno, aparte de los gustos, hay gente a la que le puede gustar un poquito más un tipo de música u otra. Por ejemplo, yo qué sé, la ópera, el minimalismo, que es... lo explico un poquito, es como un mismo motivo que se va repitiendo y es como una sensación constante, ¿no? Una música más lineal. Y luego, que si la música para cine tiene una calidad buena, ¿por qué por ser música para cine es menos, ¿no? Porque está considerada menos. Y ahí vamos con el clasismo, del estereotipo de los músicos clásicos son unos estirados. Bueno, algunos sí, pero espero que no todos. Y en el otro lado también, porque esta anécdota es buenísima, me acabo de acordar. Estaba en el Festival de Música de Cine de Málaga, que he trabajado con ellos muchas veces y me encanta la música de cine, como he dicho antes, y estábamos después de un concierto que creo que habían tocado piezas de Hans Zimmer, ¿no? Precisamente, de Hans Zimmer, el compositor del Rey León. Entonces, en la mesa del bar había un chico que acababa de conocer y estaba comentándose en la mesa qué tal Hans Zimmer, ¿no? ¿Qué le parecía la música de Hans Zimmer? Bueno, este era un hater, pero que no entraba por ningún aro. Es decir, esta es la verdad absoluta, Hans Zimmer es un mindundi y no le llega a los talones no me acuerdo con quién lo estaba comparando. Y yo le dije, hombre, ¿pero por qué piensa eso? Es que no has escuchado... Vuelvo al Rey León, es que no has escuchado El último samurái, no has escuchado Pearl Harbor, no has escuchado... No tiene melodía, Hans Zimmer, es todo ruido. Y yo, no, perdona, ¿has escuchado? Y el tío que se cerró en banda. Entonces también hay gente que es ultra sectario en ese sector. No sé si por defensa o porque la gente también hay idiotas en todos sitios, ¿no? Entonces, bueno... Cuestión de gusto y cuestión de calidad, que no por ser un estilo de música u otro es más o menos. ¿Música mejor hecha o música no tan bien hecha? Sí, porque en realidad cuando un Mozart, que lo ponías de ejemplo, o un Beethoven, o cualquiera de estos compositores creaba sus obras, en realidad lo hacían también como entretenimiento, ¿no? Y como trabajo. Claro. O sea, amo a Beethoven, pero he tenido que dirigir alguna obertura de Beethoven que era infumable. O sea... A lo mejor también va en mi gusto, pero comparar la calidad de la novena con alguna obertura que no quiero nombrar y es tedioso, pero también esta gente tenía que trabajar para comer, entonces había encargos que le hacían y que ¿para cuándo? ¿Para mañana? ¡Ostras! Y a escribir. Claro, a eso voy, que no en todas sus creaciones estos compositores tienen una vocación de, bueno, esta música va a ser... canónica y durante los próximos 3, 4, 5 siglos va a ser, sino que era igual que cuando un escritor normalmente escribe un libro, no lo hace siempre con esa vocación, sino que a veces pasa, ¿no? Claro. A mí a veces me han preguntado,
¿pero te gusta lo que diriges? Como diciendo, ¿pero no estás emocionada porque te dé este trabajo? Y un lado de mí estaba pensando, en mi trabajo, si yo te contara las veces que dirijo cosas que no me gustan y no se me nota, es que también es mi trabajo. Porque sea algo enlazado a la vocación, no tienes por qué estar eufórico y enamorado de todo lo que haces. Es que también forma un trabajo, forma parte de un trabajo. Entonces, también se confunde los músicos tienen que estar contentísimos tocando todo lo que están tocando, el director tiene que estar contentísimo y convencido de que es buena música dirigiendo todo lo que está dirigiendo, y no es así. O sea, yo me he comido cosas muy infumables, pero he tenido que trabajar para comer, ¿no? Claro. Entonces, como también está enlazado a los gustos y a los hobbies, pues se confunde muchas veces el que también necesitamos comer y hacer cosas para comer. Pero eso es profesionalidad, al final. O sea, sí, es tu trabajo, tú lo sabes hacer, lo sabes ejecutar, y unas veces te gusta más y lo disfrutas más que otras. Eso, ejecutaría algunos compositores más que otros, pero sí. No te vamos a pedir nombres. No, se me olvida. Bueno, si vuelves a una segunda temporada, ahí ya nos tendrás que decir algún alguno, nombre. ¿no? Ahí, por lo menos alguno. Alguno que esté muerto y así no pueda volver a... Venga, sí. Que esté muerto o que vaya a morir próximamente. No, hombre, que si no lo matamos del disgusto. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora? Porque sé que estás en la joven orquesta de la comarca gironesa. Sí, ¿Qué has hecho la traducción? Girona. Por no decirlo en catalán, que me va a salir más seguro, que me perdonen nuestros oyentes catalanes. Y en la orquesta de Vigo, ¿no? ¿Qué tal el trabajo? Justo el último concierto que hice fue en Vigo, y lo que estoy estudiando ahora, aparte de la novena de Beethoven para Sevilla, para la orquesta de Sevilla, son los planetas de Gustav Holst para mi orquesta, la Joven de Girona, de la que soy titular, que todos los años hacemos un encuentro en verano en el Auditori de Girona, y justo este año hemos ampliado un concierto más para repetirlo en el Palau de Barcelona, con lo cual va a estar chulísimo, porque aparte también enlazamos narrador, hablando un poco de los planetas, de la historia, de cómo se gestó esta obra, combinándolo con astrología, que no astronomía. Es muy interesante. Luego también tenemos proyecciones, tenemos el coro que canta, tenemos un estreno de una compositora catalana. Intentamos abarcar lo máximo de artes que hay alrededor allí, de la comarca, para implicar al máximo de asociaciones y grupos que podamos. Realmente también se hacen obra social, que es implicar a colectivos excluidos, un poquito menos pudientes, que nunca a lo mejor han ido a un concierto, y los invitamos a un ensayo, o alguna asociación de enfermedades raras, que los traemos también al ensayo, estamos con ellos, les explicamos los instrumentos. Entonces, es una semana muy emocionante, muy bonita, muy enriquecedora, y aparte una orquesta joven está siempre bañada de ilusión, de hormonas, pero también de primeras veces. Entonces hay mucha gente que es la primera vez que toca esa obra, Los Planetas, la primera vez que va al Palau, la primera vez que va a Girona, muchas primeras veces, y es todo como mucho más brillante, ¿no? Es bonito. Y nada, estudiando mucho ahora, la verdad que tengo mucho trabajo, pero bueno, es bueno e ilusionante. Todo lo que tengo por delante es bonito. ¿Y cómo llevas tener esa responsabilidad? Porque al final, claro, es mucha gente que es su primera vez en muchas de estas cosas, y tú eres su directora para esa primera vez. ¿Cómo es el proceso de acompañarles? ¿Cómo es la responsabilidad que sientes, ¿no? Supongo, de que tengan una experiencia en un sentido o en otro, que eso puede marcarles su carrera también, supongo. A mí me gusta pensar que les trato como me hubiera gustado que me trataran a mí. Las cosas buenas y las cosas malas. Porque alguna vez sí que tienes que dejarle las cosas claras de por aquí no vayas, o porque te has pasado, o porque este camino te va a llevar a otro que no te va a gustar, por desconocimiento, ¿no? Porque el futuro del laboral, de la música, pues no es fácil. Hay mucha gente muy buena, y bueno, esa guía de tratarlos como a mí me hubiera gustado,
Me da poco que pensar porque reacciono rápido y como en el equipo de trabajo confían en mí, pues es muy gratificante, ¿no? Que te dejen trabajar. Sí, porque no en todo sitio te dejan. Entonces, pues es mi orquesta, son mis niños y es mi equipo y trabajamos todos muy, no sé, muy bien, es muy bonito. ¿Y cuál es la principal diferencia que tú le encuentras a trabajar con una orquesta joven o trabajar con una orquesta más experimentada? Quizás, aparte de esa ilusión, y son más disciplinados, te cuestan menos que a lo mejor a alguien que tiene más experiencia, que a lo mejor tiene... no sé, hablábamos antes quizá de automatismos o de manías. Los vicios. Sí. Bueno, las orquestas profesionales pueden ser, bueno, pues el mejor campo para jugar porque tienen la experiencia, tienen la profesionalidad, tienen, pues eso, que son profesionales, son muy buenos tocando. Pero a veces el que más ruido hace es el que peor quiere al grupo. Es decir, algún músico en medio que, bueno, no está feliz por lo que sea, porque a lo mejor se acaba de divorciar o porque paga mucho de alquiler, no sé, no gana lo suficiente, o porque no tiene las condiciones... Bueno, en fin, cada uno tiene sus cosas. La vida normal, ¿no? De cada uno. O sea, quiero decir, ellos en vez de ir a trabajar en una oficina, trabajan tocando. Claro, entonces ese vicio de el día a día, a lo mejor trabajar al lado de alguien que no te cae bien ya, o es difícil separarlo de lo bonito de la música, porque lo peor de esto es que yo me doy cuenta de que cuando más cabreada estoy en algún camino de los que estoy trabajando o emprendiendo o dedicándome esa semana, si estoy mal no es por la música, es por otras cosas. Siempre lo ajeno a la música es lo que enturbia un poco el ambiente. Entonces eso en las orquestas profesionales, bueno, pues al ser un trabajo de todos los días y ser tanta gente de tan diferente índole, pues está salpicado de eso. Pero en orquestas profesionales también hay un grosso de músicos que guardan ese brillo, ¿no? Jolín, lo voy a decir, es que tienen mucha suerte de estar ahí. Cada vez hay más gente más buena y es que ellos tienen un puesto de trabajo de lo que se supone que les gusta y ya no es solo eso, porque si les estás exigiendo que den el 100% por lo que les gusta, ya no es eso, porque están en su derecho de no dar el 100%. Pero a veces se les olvida que hay mucha gente que nunca va a poder acceder a eso y se va a tener que dejar la música o hacer otra cosa diferente, pero que su sueño era ese y hay gente ocupando sillas, simplemente bultos, sí, cuando hay gente deseando estar ahí para llevar la cultura a la sociedad, para hacer un mundo mejor, pues todos estos temas, ¿no? Etéreos que realmente hacen que la música sea un arte, ¿no? No un trabajo autómata. Sí, que seguramente muchas veces están más preocupados por cuestiones ajenas que valorando lo que tienen, sobre todo en contraposición con la gente que no va a llegar. Porque es muy difícil, ¿no? Porque cada vez hay, no menos puestos, pero que los puestos que hay son los que son y cada vez a lo mejor hay más gente, mejor formada y es complicado, ¿no? Sí. ¿Y cómo ves el panorama en ese sentido en España en general a día de hoy? En cuanto a orquestas, en cuanto... Falta promoción, faltan orquestas, falta dedicación, falta quizás educación. Y no lo digo a nivel de conservatorio, digo a nivel global, ¿no? En los colegios para que haya un mayor aprecio por la música. Pues lo has dicho todo. Creo que... Bueno, tú lo desarrollas. Sí. No. El mundo de la música clásica en España creo que está mejor que cuando, por ejemplo, yo empecé. No te sé hablar de antes, pero... Creo que hay más oportunidades para tocar desde que eres joven, más orquestas jóvenes. Antes no había tantas. Hace 15 años, te pones a contar las que han surgido desde 15 años aquí y es maravilloso. Las bandas de música, esas que nutren todos los pueblos de España, si no todo el 90% de los pueblos de España,
Bueno, yo creo que compensa, ¿no? Porque hay algunos que tienen varias bandas. Sí. Entonces, bien, ya está. El 100% de los pueblos de España. Todas esas bandas de música, de viento y percusión, que están nutriendo la cultura, las fiestas, y no solo las fiestas, sino que un pueblecito perdido de Murcia, ¿no? Tenga acceso a escuchar una sinfonía de Beethoven, interpretada por una banda de música, porque hay más bandas que orquestas, y eso España es así. Hay otros países, por ejemplo Alemania, que creo que no es así. Oportunidades cada vez hay más. Creo que la calidad de la enseñanza ahora mismo está boyante. Las orquestas europeas, y ya diría yo que fuera de Europa, se nutren cada vez más de un porcentaje de españoles cada vez más jóvenes, brutalmente buenos. O sea, es increíble. Tú ves la Joven Orquesta Nacional de España y dices, ¿qué es esto? ¿Qué bomba? ¿Qué está pasando sobre el escenario? Esto es lo que debería ser en todas las orquestas, ¿no? Y eso son los conservatorios, los profesores, que cada vez son mejor profesores, cada vez hay gente mejor formada. Entonces, el mundo de la música clásica creo que está mejor que antes. La promoción cada vez está mejor que antes, porque también hay gente que es menos estirada que antes, y estirada en el sentido de excluir, ¿no? A la gente que no sepa de música clásica, ¡oh, tú! Sí, menos prejuicio, quizás. Menos prejuicio, efectivamente. Claro, falla pues que en la educación global, que al arte cada vez se le hace menos hueco. Y eso es así, no solo a la música, creo, a la poesía, a la pintura. Cada vez hay menos apuesta, creo, por este tipo de crecimiento, ¿no? Pero bueno, puede ser que haya esperanza si seguimos así de fuerte y también si enlazamos con otro tipo de... Si hacemos saber a la sociedad que la música no es solo yo me lo guiso, yo me lo como, sino que hacemos un bien, ¿no?, por la sociedad. Así que bueno, creo que bien, está bien la cosa. ¿Es buena escuela una banda? Entiendo que ha dicho que sí. Lo digo porque el otro día había un vídeo y me acordaba de Jaime, nuestro cámara, que está aquí grabándonos, porque había un fotógrafo que decía que si tú eras fotógrafo y eras un buen fotógrafo en bodas, ibas a saber hacer fotografías en cualquier sitio, porque una boda les exigía en cualquier momento pues una foto, un encuadre rápido, este tipo de cosas, ¿no? Y lo ponía un poco como ejemplo. Hablándome tú ahora de las bandas, te hablo de bandas, te hablo de incluso charangas. Alguien que sepa tocar bien y ejecutar bien en este tipo de bandas, en una fiesta de un pueblo, ¿es alguien al que se le puede echar muchas veces cualquier cosa? Sí. Digamos que tiene calle. No solo de calle literal, sino de aprendizaje, de haber tenido que hacer cosas. Mira, esto se puede trasladar a la dirección. Las orquestas profesionales, no me voy a desviar, ¿eh? Las orquestas profesionales tienen más experiencia. Digamos que un director puede dirigirlas en los ensayos y en el concierto las orquestas profesionales, no todas, no en toda la música, pero pueden funcionar solas, sin problema. Pueden tocar solo en cierto tipo de repertorio. Atención, no me estoy echando piedras sobre mi tejado, porque el director está para muchas cosas, no solo para dar la cara, sino para ayudar, para facilitar la tarea. Visualmente la batuta ayuda. Ese es otro camino, ¿no? O sea, otro tema. ¿Qué pasa? Si no es una orquesta profesional, si no es una banda profesional, porque también hay bandas profesionales, y es una agrupación musical que está formada por gente amateur que necesita más ayuda, entonces los directores en esa agrupación tienen que estar trabajando muchas más cosas que no son solo la partitura. Tienes que estar trabajando, pues, cómo enseñar a esa persona a estar en un grupo, cómo gestionar el tiempo de trabajo, cómo comportarse. Luego también tienes que ser mucho más claro con las indicaciones, porque te lo tienes que dar más masticado. Esas agrupaciones no pueden tocar solas, necesitan más ayuda. Entonces, hablando de la carrera de dirección, de cómo te curtes en este tipo de sitios, se nota cuando una persona ha tenido la facilidad en su carrera de dirigir solo a orquestas profesionales y se nota cuando alguien viene de picar piedra, de tratar con padres,
de tratar en procesiones que se te cruza la gente por en medio de la banda, de no gritarle a una señora mayor porque ha intentado empujar a un niño de tu banda. A mí me pasó una vez una furgoneta quería arrollar a toda la banda porque estaba formada para salir en procesión. Fue gracioso porque el conductor tenía a la madre al lado, la madre le estaba pegando collejas y diciéndole, ¿pero qué haces? ¡Estate quieto! Y entonces el director, en ese caso era yo, me tuve que acercar a la furgoneta y digo, perdone, ¿qué está haciendo? ¿Quiere meterse en la cárcel atropellando a toda esta gente? Bueno, son muchas cosas que los escenarios profesionales pues no te dan. Entonces, todos estos músicos que han vivido la calle, que han vivido el trabajar con medios peores, cuando tienen los medios buenos, lo saben valorar. Son muy buenos y lo saben valorar. Es decir, ¡guau, qué lujo!, ¿no? Hay luz. Hay, la silla es cómoda, no es una de madera, ¿no?, que se te está hincando aquí. Entonces se nota el tipo de gente que ha pasado por ahí y la que no. Bueno, pues creo que es mejor pasar por ahí, aunque te dan anécdotas buenas y otras no tan buenas, pero bueno. Sí, pero que te da un oficio, ¿no?, que de otra manera no aprendes, quizás. Claro, sí, eso es. Visto todo esto, has estado trabajando en varios sitios en España, en muchos sitios en España, has trabajado fuera. ¿Qué experiencias te quedas de lo que has trabajado aquí en España y de lo que has visto fuera? ¿Cuáles crees que son nuestros fuertes en cuanto a música aquí en España y nuestros puntos débiles? ¿Y qué podemos aprender de fuera y qué pueden aprender fuera de nosotros? Que quizá también ese es un punto importante. Vale. Es una pregunta que abarca muchas cosas. Sobre mi experiencia diría que salir me ha hecho valorar lo que hay aquí y valorar también lo que hay fuera y que me encantaría conocer más. Cuando he salido he conocido gente diferente, de otras culturas, de otras inercias culturales que te aportan siempre. Cosas buenas y cosas malas, o no tan buenas. Por ejemplo, cuando me fui a Bruselas a hacer el Erasmus, me acuerdo que era como, wow, Bruselas, ¿no?, la capital de Europa, salir de España, va a ser muchísimo mejor el conservatorio. No. Había cosas en las que sí. Por ejemplo, la oferta cultural de la ciudad era increíble. Las oportunidades para estudiar, de buscar aulas de estudio en el conservatorio eran muy amplias, cuando en el Conservatorio de Murcia teníamos que estudiar en el ascensor o en el baño, o no estudiar porque no había suficientes cabinas. Había cosas buenas y no tan buenas. También me di cuenta de que aquí, cosa que tenemos muy buena pero también muy mala, es que creemos que somos menos que los de fuera en cuanto a calidad. Y lo que estaba diciendo antes, de que las orquestas ahora se están nutriendo de jóvenes españoles que tocan increíble y que a lo mejor los de allí ni siquiera se lo esperan, porque también hay cierto halo de racismo, ¿no?, en Centro Europa, pero es que si los españoles llegan y son los mejores de calle, al final que se van a quedar ellos, y es lo que está pasando. Y eso no nos lo creemos todavía. Creo que tenemos una sociedad muy brillante, muy extrovertida, muy social, no tan social en Europa como aquí, el Mediterráneo, ¿no?, la línea mediterránea. Y eso nos beneficia al pertenecer a grupos. Si quieres tocar en orquestas, eso te beneficia. Es como una bandada de pájaros o un banco de peces que van juntos porque están hechos para eso. Entonces creo que los españoles somos un poquito más sociales que los de fuera. En general, por favor. No todos los países, porque tampoco he estado en todos. Pero eso es algo muy bueno que nos hace que seamos abiertos a aprender, pero a la vez nos un poco infravaloramos un poquito. Entonces, la pregunta era esto, ¿no? Sí, y fuera, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Qué es lo que has visto, pues, por ejemplo, en Alemania? ¿Cómo es su aproximación al estudio de la música?
¿Son demasiado clásicos? ¿Son demasiado...? Yo en Alemania he tenido alguna experiencia un poquito machista. pero no... Tampoco he tenido mucha experiencia alemana, ¿eh? En Alemania estuve en 2 cursos de dirección. Conocí a muchos compañeros de muchos países. Precisamente el profesor no era alemán. Y luego también estuve en una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, que fue un cúmulo de suerte en mi camino, que fue el poder llegar a hacer la prueba de asistente de la Filarmónica de Berlín. Y esa experiencia sí que fue genial. Fue todo mágico, pasó muy rápido, era como un regalo, ¿no? Pero las experiencias anteriores en Alemania yo no hablaría con gusto de querer volver. Y luego, por ejemplo, en otros países como en Estonia, estuve en el curso de dirección de Paavo Järvi, que tiene un festival de música muy gordo y es todo fiesta alrededor de la música, porque allí solo va gente que tiene ganas de disfrutar y dinero para poder hacer el curso. Me dieron la primera beca de mi vida para hacerlo. Y eso, saliendo conoce mucha gente. He ido a Portugal, la gente de Portugal, todo lo contrario que lo que he dicho de Alemania, pues la gente de Portugal me ha gustado mucho. Francia también he ido. Cuando estuve en Bruselas conocí a mucha gente, pues, de Rumanía, de Turquía. Salir te enriquece para cosas buenas y cosas no tan buenas. Al fin y al cabo es descubrir, el no dejar de trabajar y el rodearte de experiencias que a lo mejor en tu casa pues no van a estar. Entonces, cuanto más hagas, más cartera de cosas tienes. ¿Y te cuesta o te ha costado que te tomen en serio como directora? Bueno, en algunos sitios sí, en otros no. La juventud en esta profesión es un hándicap largo, porque ¿cuándo se deja de ser joven director? Yo creo que Dudamel todavía no ha dejado de ser joven. Porque ya tiene unos años. Ya no es por la edad, es por cómo la experiencia, ¿no? Cómo trata a los profesionales, cómo sabe moverse en el océano de la orquesta. Es un camino que está como mal gestionado en cuanto a esto del respeto, porque se me están ocurriendo mil millones de puntos que tratar. Están los concursos de dirección, está el que seas joven, puedes hacer los concursos de dirección hasta que tienes 35 años, que ya no los puedes hacer. Pero, sin embargo, por otro lado, cuando vas a trabajar a una orquesta, te piden que tengas muchísima experiencia, que sepas exactamente lo que dices en cada momento, que seas seguro de ti mismo, que vayas modo apisonadora, porque si no dudan, ¿no?, de ti. Y eso, pues una persona joven, pues es que no nos dan la oportunidad de equivocarnos. Si tú eres director y te subes a la tarima, si tienes 15 años, esperan que tengas mentalmente 82. No hay opción a equivocarte. Hablo de las orquestas profesionales en general. Pero, sin embargo, luego, en un concurso de dirección, si tienes 15 años y mueves el aire súper bien, aunque no sepas decir 2 cosas en el idioma del concurso, que también me ha pasado, a mí no, a otra persona, que dirigía hiper bien en el aire, pero luego a la hora de trabajar con la orquesta no sabía ni hablar en ese idioma. Y ganó. Entonces, con 15 años, tú, ¿qué tienes que aportar a una agrupación? Entonces, ese doble rasero de medir, de te exigimos experiencia, te exigimos sabiduría, te exigimos liderazgo, te exigimos... Pero, por otro lado, si eres joven, no te dejamos la oportunidad de equivocarte para que aprendas y te cerramos las puertas a los concursos de dirección cuando por fin tienes un poquito de cabeza, pues hay cosas que no tienen mucho sentido la una con la otra. Pero luego llegas y hay un sitio, un caldo de cultivo, como la Joven de Girona, por ejemplo, que desde el minuto 0 era confianza. Y si me equivoco, no pasa nada. Somos personas, nos equivocamos. En otras orquestas también me ha pasado. En algunas orquestas profesionales también tienen este ambiente. En España hay orquestas muy bonitas de gente que
que te ayuda. Si te has equivocado, dicen, no pasa nada, son las 10:30 de la noche, es normal que se te pueda ir. Pero hay otras que es como, nunca más, no vuelve más. Sin embargo, si esa misma cosa le pasa a un director de 82 años, ay, no, es que esta es una eminencia. Como dirigía tan bien, ahora le vamos a permitir que se equivoque 1000 veces y que ni siquiera sepa dirigir bien ahora. O sea, es como que este señor ya jubile ese señor. O sea, no hay término medio, ¿no? Si eres mayor y ahora lo estás haciendo mal, hay casos. Hay casos, y conozco casos, y te daría nombres, pero no quiero que esto salga. ¿Qué está pasando? Que una persona muy mayor, quizá con enfermedades no diagnosticadas, que sigue cobrando por un trabajo que no está haciendo. Y sin embargo, a gente muy joven que necesita oportunidades, no le dan la oportunidad de equivocarse. Sí, que se genera ese tapón porque hay gente que ya debería estar saliendo y no sale, y gente que podría estar entrando o quizás hacer ese otro papel de acompañamiento en esa transición, ¿no? Que muchas veces, no sé qué percepción tienes tú en el mundo de la música, pero sí que hay otros ambientes en el que ese periodo de transición entre lo viejo, vamos a decir, lo viejo, ¿no? Lo que ya pasa, y lo nuevo que llega, nunca es fácil, porque muchas veces el que se tiene que ir no sabe leer, seguramente es difícil leer el momento en el que tiene que salir. El que llega, pues muchas veces a lo mejor va con demasiadas ganas y quiere llegar rápido y a lo mejor tampoco es. Sí, la impaciencia también es un enemigo. Sí, importante. Eso también lo encuentras en el mundo de la música, ¿no? Sí. Supongo que en todos los ambientes también. En puestos de liderazgo, si eres más joven, pues te toman menos en serio. Pero yo qué sé, fíjate, imagínate a Maquela, otra vez lo traemos a la mesa. Es insultantemente joven, pero claro, tiene algo que no, en general, cuando se tiene esa edad no se tiene. Y eso es una excepción. Pero generalmente sí que hay como una ultra exigencia hacia la gente que lidera, a lo mejor una empresa, ¿no? Para que cumpla al 100% a rajatabla, y si no, pero es que ya te están juzgando antes de ir, ya te están juzgando. Sí. ¿Quién viene esta semana? Uf, y no te conocen, ¿sabes? Pero eso lo he escuchado de otros directores cuando yo he estado tocando en orquestas. Y dicen, madre mía, pero ¿qué te pasa? Dale la oportunidad de saludarte o algo, no sé. Sí. Bueno, en nuestras entrevistas siempre tenemos un último apartado, una última parte en la que hablamos de las humanidades. Este podcast, si ha nacido para algo, es para defender, promocionar las humanidades. Entonces hoy tenemos una oportunidad de hacer algo que no hemos hecho todavía en las 11 anteriores, que es hablar de humanidades y música. Así que te quería preguntar primero por las humanidades. ¿Qué percepción tienes tú de las humanidades actualmente? Ya me has dicho antes, que yo creo que das un poco la pista de lo que piensas, que están un poco arrinconadas, pues la poesía, hablabas de la poesía, pintura. ¿Quizá ese protagonismo falta? Creo que falta nutrir el interior de las personas más. Desde que estamos en el cole ya se nos exige cosas objetivas, cosas tangibles, cosas eficaces a la hora de la globalización, del consumismo. Todo está muy enfocado a producir, pero no a cuidarse interiormente, a ser mejor persona. Si tú estás bien, los que están alrededor tuyo están mejor. Esto es muy Mr. Wonderful, pero realmente es que es la verdad. O sea, si una persona en su interior no está llena, no puede producir igual. Entonces, al final, cuando te encuentras gente que ha cultivado las humanidades, el teatro, la poesía, la literatura, la naturaleza, o sea, la fotografía. A mí me gusta también guardar fotos de donde voy de viaje. Este rincón verde me dio en ese momento la paz que necesitaba. Al final es esto, ¿no? El encontrar momentos en la vida en los que puedas ser tú, en los que puedas ser feliz
Y está claro que en una mesa con una cerveza y unos amigos lo vas a ser, pero si en esa mesa con unos amigos no tienes nada que compartir, y eso lo nutren las humanidades, lo nutre el arte, lo nutre, pues eso, todo lo que sea humano, ¿no? Compartir y crear de forma de sociedad. O sea que yo creo que eso es lo que aporta el arte, creo que es lo que aporta la música en este caso, que es, mira, ¿cuántas veces se puede ver en agrupaciones de unos 50 personas de edades tan diferentes como 5 a 90 años? Dime un sitio que puedas estar haciendo lo mismo una persona de 5 a 90 años. Una banda. Una banda de música. Y eso es chulísimo, porque el último de la fila de la banda, por ejemplo, allí se ve un abuelito que está con su nieto al lado y le está diciendo, no, el dedo aquí, no, esto, descruza los pies. O sea, eso es precioso, eso es chulísimo. Y luego cuando sales, pues comparte lo mismo que has trabajado, ¿no? en ese ensayo. Y bueno, lo que te decía, al final, yo esta mañana he ido a hacer deporte. Si no me pongo música, hago peor deporte. Si no escucho un podcast de un actor, por ejemplo, que me está contando su experiencia, pues hago peor deporte. Está todo un poco, ¿no?, sazonado con las humanidades. Así que, por ejemplo, en el instituto nos decían que los peores se iban al bachiller de letras, arte, humanidades. Y los mejores... Vale, para el que esté escuchando el podcast estoy haciendo comillas con los dedos. Mejores y peores. Se iban para el bachiller de números, de ciencias. Y no creo que fuera así, porque yo estaba ahí en el bachiller de números que estaba a punto de suspender todo. Y fui ahí por eso, porque iban los mejores al bachiller de números. Yo era de letra, era de arte, era de... Pero esa concepción que tenemos de producir y que todos tengamos que ser máquinas, pues no estoy diciendo que las ciencias sean malas, por supuesto. Estoy diciendo que se te desprestigia el lado de la humanidad, sí. No, pero al final es que tienes mucha razón en lo que dices, porque además podemos llenar el mundo de tecnología, pero si no hay algo que dé contenido a esa tecnología, pues no sé de qué va a servir muy bien. Efectivamente. Claro, un videojuego, por ejemplo, es todo ciencia, ¿no? Pero ¿de qué va el videojuego? Se tiene que contar una historia. Tiene que haber una historia, claro. Tiene que haber una trama, tiene que haber desenvolvimiento de los personajes, un crecimiento, todo. Tiene que un objetivo en la vida. Claro, el objetivo en la vida yo no creo que sea... No, es que voy a desprestigiar. No, está bien, entiendo el ejemplo. O sea, el ejemplo puede ser, o sea, no es... vamos a algo... Ganar dinero. Ganar dinero. Ya está. ¿Para qué usas el dinero? Ya está. Sí. Bueno, hay gente que tiene vocación de ser el más rico del cementerio. Pues será su objetivo en la vida. Pero sí. Que es un objetivo muy pobre en realidad. Será muy rico, pero va a ser un pobre... Ostras, qué buena novela, ¿eh? Puedes escribir con eso. Bueno, es un principio. Sí. Pero la pones tú la música. Yo hago la novela, pero tú le pones música. Perfecto. ¿Vale? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado dirigir de todas las obras que has dirigido? ¿Y cuál es la que te gustaría dirigir que todavía no lo hayas hecho? Pues la pregunta esta, la respuesta va cambiando. Porque acabo de dirigir Brahms, la primera sinfonía de Brahms, y me ha enamorado totalmente. Me gustaba escuchar Brahms, pero fíjate, estaba enlazado con la experiencia mala que tuve en Alemania y le tenía entre respeto y pereza, ¿no? Pero ahora he podido dirigirlo y es como, ¿pero por qué no he hecho esto antes? Quiero estar todo el rato dirigiendo Brahms. Es una pasada, es increíble esa música. Me encanta dirigir, es que son muchas obras las que disfruto, depende del momento de la vida. A lo mejor me da más pereza en una época de mi vida dirigir algo más contemporáneo, no sé. Pero que me gustaría dirigir... Ostras, qué buena pregunta. No tiene por qué ser una, pueden ser muchas. Vale, mira, acaba de salir la banda sonora
de Cómo entrenar a tu dragón, remasterizada, porque acaba de salir el live action, ¿no? Se llama, Sí. de esta película. Este compositor, John Powell, la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, me parece tan buena. Eso me gustaría dirigirlo. Con proyección de fondo, con una orquesta completa, no arreglos malos, sino la orquestación original. Si alguien no la ha escuchado, tenéis que escuchar esa banda sonora. Y si alguien nos está escuchando, que tome nota Sí, sí. de este ruego, de esta súplica que haces. Yo quiero Orquestas una del entrada. mundo. Yo Por quiero una favor. entrada para ir a escucharlo. Sí, 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 sí. Necesito dirigir esta pieza. Algo que supongo que muchas cosas, porque eres súper joven, pero Bueno. sí, sí. ¿Qué cosas te quedan por hacer en el mundo de la música? Viajar, más. Porque viajo, pero no me da el tiempo a disfrutar del sitio donde voy. Porque viajas por trabajo, viajas a trabajar, ¿no? No es a disfrutar tanto como seguramente quieras. Claro, por ejemplo, he ido a Córdoba 2 o 3 veces. La ciudad es preciosa, pero precisamente porque he ido a trabajar he querido volver a Córdoba. Y por fin fui de viaje medio de ocio con unos amigos y me encantó y quiero volver. Y voy a volver a Córdoba a trabajar. Pero me gustaría viajar por gusto. O sea, tengo muy pendiente, por ejemplo, ir a Escocia, porque la música celta me encanta. Pero es que cuando tengo el tiempo de estar quieta, quiero estar en mi casa. Quiero estar en el sofá, Descansar. leyendo, jugando con mis amigos a juegos de mesa o hablando con la gente que no puedo ver. Entonces, cuando puedo viajar por ocio, ¡qué pereza! Tengo que hacer la maleta otra vez para irme. Sí, entonces me gustaría que alguien me organizara viajes así, como, toma el viaje hecho, tira. Sí. Te toca ir ahora. Ahora te vas a México, por ejemplo. Sí, algo así. ¿Te gusta entonces la música celta? Sí. ¿Mucho? Sí, ¿Gaita? sí, pero no he podido tocar. No. Me encanta lo que hace Carlos Núñez. Yo cuando estuve trabajando en Galicia 3 años, en la clase de armonía, al lado teníamos a la banda de gaitas del pueblo, la LIN, que estaban tocando todos los miércoles a la misma hora el himno de Galicia. Bueno, hay un punto en el que ya la música celta... No, eso no es música celta, pero sí ese tinte tristón, pero a la vez festero que tienen, esos modos especiales y ese ritmo me llama mucho, me dice mucho. Cómo entrenar a tu dragón tiene mucha música celta. Un deseo que lances aquí para terminar la entrevista, algo al aire. Pues nunca lo digo, pero ahora mismo que se acabe la guerra. Es como un deseo. Yo lo tengo todo, hay gente que está perdiéndolo todo. Pues si se puede desear algo ahora mismo, que pare eso. Ya está. Pues Isabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer mío, conocerte. Recomendamos a todo el mundo que acuda rápido a buscarte, que te siga en tus redes, que te escuche y que disfrute de ti. Y ánimo en el camino, que se puede disfrutar de verdad, sin prisa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.